El síndrome del espectro autista forma parte de los trastornos generalizados del desarrollo. Esa palabra espectro tiene que ver con el hecho de que no hay un niño que tenga autismo que sea igual al otro. Entonces es muy variable, es muy compleja la forma de establecer los diagnósticos. Destacan dos tipos de alteración. La primera es un autismo que se llama, le podemos llamar un autismo profundo, o el autismo de Kanner, el autismo clásico, en donde se puede detectar, digamos, a partir de los primeros 2 años de vida, en donde vamos a notar una alteración del lenguaje, una alteración que puede ser un retardo significativo en la adquisición de vocabulario, en la creación de sintaxis, de crear oraciones, dificultades también en lo que es la intención comunicativa. Eso diferenciaría de una alteración del lenguaje de un origen neurológico a un origen psicógeno, como en el espectro autista. O sea, ausencia de intención comunicativa es que realmente me interesa más mi mundo interno, aislarme dentro de mi mundo interno, que conectarme con las demás personas. Eso es un signo clave de ese autismo clásico. Las estereotipias son conductas que no tienen propósito, no tienen un fin. Entonces podemos ver un aleteo es niños que por ejemplo mueven las manos, giran en círculo. Hay una gran variedad de conductas que pueden ser estereotipadas, o sea, cualquier conducta que no tenga un propósito, un fin en sí mismo, pudiese ser, digamos, una señal. Por otro lado, el autismo funcional, digamos, el Asperger, son personas que no destacan en su historia clínica, no cursaron con retrasos en la adquisición del lenguaje. O sea, su lenguaje se exhibe con una cantidad de vocabulario normoevolutivo, con una creación de sintaxis normoevolutiva. Lo único que vemos, digamos, como unas señales son alteraciones de prosodia, por ejemplo, con una voz puede ser un poco robótica, puede ser también un acento. A veces vemos niños con acento mexicano, con acento que sabemos que no es de este país. Algunos padres dicen, bueno, pero es porque ve muchas comiquitas y se copia de allí, pero realmente es un signo de que pudiera ser una alteración. También el Asperger son niños que tienen un coeficiente intelectual normal o incluso superior. Y entonces lo que destaca, sabemos que forma parte del espectro autista, es porque hay una dificultad en la comunicación, en el contacto con los demás, que se diferencia de la timidez, que se diferencia de un rasgo de la personalidad como la timidez. Entonces, para el especialista, descifrar cuándo el problema es de timidez y cuándo es de característica autística es uno de los retos del diagnóstico, ¿no? Es uno de los retos que amerita evaluar al niño en todos sus contextos, en el contexto escolar, en el contexto familiar, en las relaciones interpersonales. Eso sería la diferenciación. Hablamos entonces del espectro autista en ese sentido, de que destacan dos grandes entidades clínicas, que son las que acabamos de describir. Podemos identificarlo en los primeros años de vida, inclusive en los primeros 3 años de vida, si tenemos la presencia de una alteración en el lenguaje. Cuando hablamos de alteración del lenguaje vamos a especificar, por ejemplo, un niño que no dice sino unas 10, unas 15 palabras, cuando debería decir, por lo menos a los 3 años, debería decir por lo menos unas 300 palabras o unas 200 palabras, cuando todavía no desarrolla sintaxis, por ejemplo, mamá, quiero agua, no desarrolla frases, ya hablamos de una alteración. Entonces, tenemos que distinguir de alteraciones, por ejemplo, que pueden ser como el retardo simple del lenguaje, que son niños que no hablan, no tienen el repertorio de palabras que esperables a su edad, pero es porque no tienen estimulación. Pero entonces esos niños tú los escolarizas y ya a los 2-3 meses están hablando y se soluciona espontáneamente sin ninguna intervención logopédica o terapia del lenguaje. En cambio, con el niño con autismo, la alteración va a quedar allí, o sea, no va a ser transitoria, sino que va a quedar permanentemente, ¿sí? Entonces nos atreveríamos a decir que el autismo clásico ya lo podemos detectar alrededor de los primeros 3 años de vida. No así con el síndrome de Asperger, que es diagnosticable a partir de los 6 a 7 años de edad, en donde puede ser más visible la dificultad. En el Asperger son niños que destacan, por ejemplo, que sus intereses son muy restringidos. Son niños, como dirían algunos autores, que tú le presentas un bosque y no le interesa el bosque, sino que le interesa un árbol específico. O sea, si se interesan por los videojuegos, es como una
obsesión por el videojuego y pasan muchas horas del día. Si se interesan por los animales, son los animales. Entonces, ¿cuál es la dificultad de socialización? Bueno, nosotros hacemos amistades y lo que nos une con nuestros amigos son nuestros intereses. Si a mí me gusta el fútbol, mis amigos hablan de fútbol. Entonces, ¿qué pasa cuando se llega adolescente y presentas el síndrome de Asperger? Vas quedando solo porque tus intereses quizás quedan un poco atrás y tienes conductas que de pronto resultan raras, excéntricas para el resto del grupo y puede haber ese rechazo. Entonces, al tener intereses restringidos en temas que son muy elementales, entonces se pierde el contacto social con el resto de sus pares. La diferencia es que en el autismo clásico va a haber un uso limitado del lenguaje y también va a existir un retardo mental. Diferente al Asperger, que el uso del lenguaje es mucho más amplio y no hay retardo mental, sino más bien tiene un desarrollo intelectual normal. Entonces, esperamos de la persona con Asperger que sea funcional, o sea, que vaya a la universidad. Ahora, el tema de ir a la universidad requiere un asesoramiento, porque no todas las carreras tendrán un buen desempeño, ¿no? Hay que hacer un análisis individual para poder asesorar a esa persona qué tipo de profesión, qué tipo de carrera. Pero tendría una vida, muchas veces personas que portan el síndrome de Asperger, prácticamente son imperceptibles sus características, sus condiciones, son muy funcionales, a diferencia del Kanner o el clásico, en donde sí es más evidente, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de tratamiento para el espectro autista en general? Yo recomiendo que se haga tratamientos individualizados, porque recuerden que como es un espectro, quiere decir que no hay un niño con autismo parecido al otro, todos son diferentes. Entonces algunos van a tener dificultades a nivel de comunicación más marcadas que otros, entonces algunos hay que diseñarle una terapia de lenguaje, por ejemplo, solamente para adquirir vocabulario, porque de pronto tendrán 4 años y en su léxico, solamente en su vocabulario, habrán unas 10 fonemas, 10 palabras, 10 conceptos, ¿no? Y habría que diseñar una terapia logopédica para ese tipo de situaciones. Como por ejemplo, para otros niños la dificultad puede ser a nivel intelectual. Entonces, lo que habría que trabajar es con adaptación curricular y nivelación académica. Para otros niños con Asperger, simplemente la ayuda que requieren estaría basada en la interacción social, en la interacción con sus pares. Y recibirían una ayuda especializada en ese sentido, de poder ayudarles con técnicas de habilidades sociales para poder adaptarse, integrarse al medio en donde están desenvolviéndose. La integración a nivel social de las personas con espectro autista. Esto es muy curioso porque quizás hace 15, 20 años no se diagnosticaban este tipo de condiciones, ¿no? Entonces había bullying, eran rechazados. Hoy en día creo que se ha hecho un esfuerzo para documentar, para informar a los compañeros, por ejemplo, los otros miembros de un salón de clase, para integrarlo, cuáles son las características que tiene ese niño y facilitar su adaptación. Entonces se requiere del equipo docente, porque si hablamos de que el núcleo del problema se basa en la interacción social, tenemos que ayudar a que se integre en el colegio. Entonces hay que entrenar al personal docente para facilitarle al niño la mejor adaptación posible y con lo que requiera, porque las necesidades educativas son especiales y van a tener cada niño con este diagnóstico va a tener una necesidad educativa diferente. El autismo clásico sí representa un impedimento, porque estamos hablando, por ejemplo, imagina que tenga un retardo mental moderado, estamos hablando de que una persona que académicamente no va a lograr llegar a una abstracción de manejar conocimiento, por ejemplo. Entonces va a requerir, lo que se puede hacer con esa persona es que aprenda a hacer habilidades manuales. O sea, el máximo objetivo de una persona con un retardo mental moderado es que al menos logre hábitos de independencia, que coma solo, se vista solo, que pueda aprender un oficio siempre bajo supervisión. Además del impedimento del lenguaje, porque hay autismos que son severamente profundos, en donde la interacción con el resto de las personas es prácticamente nulo, ¿sí? Prácticamente inexistente. Entonces es un impedimento significativo
que afecta a la familia, a quienes le cuidan, porque haría muchísima interferencia con la vida social, con el funcionamiento. Y a diferencia, como lo hemos hablado antes, de las personas con Asperger, que prácticamente pueden tener una vida convencional, pueden tener un trabajo, pueden tener una profesión, y el apoyo que necesitan a nivel psicológico es referido simplemente a facilitarles la adaptación en el entorno, para evitar el bullying, para ayudarles a darle técnicas de cómo relacionarse de una forma más eficiente con sus pares, con sus compañeros. Bueno, en primer lugar, está en el libreto que va a experimentar algunas familias como una negación, ¿no? Aquí no está pasando nada, mi hijo es normal, mi hijo es como cualquiera de los niños. Esa es una actitud un poco, digamos, irresponsable, porque no está asumiendo la ayuda, porque el niño puede sufrir al ser rechazado en el colegio, el niño puede sufrir al no tener un desenvolvimiento académico. Entonces tenemos que abandonar la negación, no está pasando nada. Y tenemos que abandonar el otro lado de la moneda, que es, digamos, esa encarnización de pretender que hay una cura, y entonces pasan por una serie de tours, una serie de falsas promesas de que se va a curar, se va a erradicar. La cura como tal no existe, es una condición que hay que llevar al niño desde un limitado cantidad de habilidades y entrenarle a que tenga las mayores capacidades de habilidades y destrezas que se pueda lograr. Entonces necesita tratamiento. O sea, si un niño con autismo va a un contexto de privado, va a un contexto en donde no va a recibir ayuda, en donde va a estar aislado, en donde no va a tener tratamiento, básicamente lo estamos destinando, condenando a una vida que no va a ser feliz sin ninguna funcionalidad, ¿sí? Sin ningún propósito de vida. Entonces hay que asumir el tratamiento, no de una forma desesperada, y tampoco de una forma, digamos, que niegue lo que está pasando. Que no se convierta el autismo en el centro de lo que se habla en la familia, ¿no? Intentar ser responsable, hacer los tratamientos que sean necesarios, pero también desdramatizar.